Capítulo 7. Los usos de la adversidad. Primer epígrafe de Men Su. Cuando el cielo desea conferir una gran responsabilidad a cualquier hombre, ejercitará su mente con sufrimiento, someterá sus nervios y huesos al trabajo duro, expondrá su cuerpo al hambre, le hará pasar por la pobreza, pondrá obstáculos en el camino de sus acciones para estimular la mente, endurecer su naturaleza y mejorarlo donde sea que fuere incompetente. Segundo epígrafe de Friedrich Nietzsche. Lo que no me mata, me fortalece. Muchas tradiciones tienen una noción del destino, de la predestinación o una presciencia divina. Los hindúes poseen una creencia tradicional según la cual el día del nacimiento Dios escribe el destino de cada niño sobre su frente. Suponga que el día en que su hijo nace le dan a usted 2 regalos, unas gafas que le permiten leer esta predicción y un lápiz que le permite anotarla. Supongamos además que los regalos proceden de Dios, con pleno permiso para usarlos como nos plazca. ¿Qué harían? Probablemente optarían por leer el destino de su vástago. A la edad de 9 años, su mejor amigo muere de cáncer. A los 18 se gradúa en la escuela secundaria como el mejor de la clase. A los 20, un accidente de coche mientras conducía ebrio obliga a que le amputen la pierna izquierda. A los 24, es padre soltero. A los 29, se casa. A los 32, publica una novela exitosa. A los 33, se divorcia. A los 35, se vuelve a casar felizmente, etc. ¿Cuán doloroso le resultaría ver el sufrimiento futuro de su hijo escrito frente a ustedes? ¿Qué padre podría resistir el impulso de tachar los traumas y corregir las heridas autoinfligidas? Pero tengan cuidado con ese lápiz. Sus buenas intenciones podrían empeorar las cosas. Si Nietzsche estaba en lo cierto respecto a que lo que no nos mata nos hace más fuertes, entonces borrar completamente las adversidades serias del futuro de su hijo lo dejaría débil y poco desarrollado. Este capítulo versa sobre lo que podemos llamar la hipótesis de la adversidad, que sostiene que las personas necesitan esa adversidad, los reveses, quizás incluso el trauma justo para alcanzar niveles más elevados de fuerza, de satisfacción y de desarrollo personal. La sentencia de Nietzsche no puede ser literalmente cierta, al menos no siempre. Las personas que se enfrentan a la amenaza real y presente de su propia muerte o que presencian la muerte violenta de otros, a veces desarrollan el desorden de estrés postraumático, por sus siglas en inglés, PTSD. Una condición debilitante que deja a la víctima ansiosa y con reacciones exageradas. Las personas que sufren de PTSD cambian, a veces permanentemente. Entran en pánico o se desmoronan más fácilmente cuando se enfrentan a adversidades posteriores. Aunque tomemos a Nietzsche en sentido figurado, lo cual él hubiera preferido de cualquier modo, 50 años de investigación sobre el estrés muestran que los elementos estresantes suelen ser malos para la gente y que contribuyen a la depresión, los desórdenes de ansiedad y las enfermedades cardíacas. Por tanto, seamos cautelosos acerca de aceptar la hipótesis de la adversidad. Observemos la investigación científica para comprender cuándo la adversidad es beneficiosa y cuándo es perjudicial. La respuesta no puede ser adversidad dentro de un límite. Seguidamente vamos a contar una historia mucho más interesante que nos revela cómo los seres humanos crecen y prosperan, y cómo ustedes y sus hijos pueden aprovechar mejor la adversidad
que seguramente estará presente en sus futuros. Crecimiento postraumático. La vida de Greg se derrumbó el 8 de abril de 1999. Ese día su esposa y sus 2 hijos, de 4 y 7 años, desaparecieron. Tardó 3 días en averiguar que no había muerto en un accidente automovilístico. Amy había tomado a los niños huyendo con un hombre que conoció en un centro comercial unas pocas semanas antes. Los 4 iban en coche por las afueras de la ciudad y habían sido divisados en varios estados del oeste. El detective privado que Greg había contratado descubrió rápidamente que el hombre que había arruinado su vida era conocido como un estafador y un delincuente menor. ¿Cómo había podido suceder esto? Greg se sintió como Job, despojado en un solo día de todo lo que más amaba. Y como Job, no tenía una explicación para lo que le había ocurrido. Greg era un viejo amigo mío y me llamó para ver si yo, como psicólogo, tenía alguna explicación acerca de por qué su esposa podía haber caído bajo la influencia de un impostor como ese. La única explicación que pude ofrecerle fue que el hombre tenía todas las trazas de un psicópata. La mayoría de los psicópatas no son violentos, aunque la mayoría de los asesinos y de los violadores en serie son psicópatas. Son personas, mayoritariamente hombres, que no tienen emociones morales, ni sistemas de apego, ni ningún interés por los otros. Les resulta fácil manipular a la gente para que les den dinero, sexo y confianza, porque no sienten ninguna vergüenza, ni desconcierto, ni culpa. Le dije a Greg que si este hombre era en efecto un psicópata, era incapaz de amar y se cansaría pronto de Amy y de los niños. Probablemente Greg vería pronto a sus hijos otra vez. 2 meses después, Amy volvió. La policía restableció la custodia de los niños con Greg. La fase de pánico de Greg había terminado, pero también su matrimonio, y Greg empezó el largo y doloroso proceso de reconstruir su vida. Era ahora un padre soltero viviendo con el salario de un profesor asistente y se enfrentaba a años de trámites legales para luchar contra Amy por la custodia de sus hijos. Tenía pocas esperanzas de terminar el libro del cual dependía su carrera académica y se preocupaba por la salud mental de sus hijos y la suya propia. ¿Qué podía hacer? Visité a Greg unos meses más tarde. Era una noche hermosa de agosto, y cuando nos sentamos en el porche, Greg me contó cómo le había afectado la crisis. Todavía estaba dolido, pero aprendió que había personas que se preocupaban por él y que estaban ahí para ayudarlo. Las familias de su iglesia le traían comidas y le ayudaban con los cuidados de los niños. Sus padres tramitaban la venta de su casa en Utah para mudarse a Charlottesville y así ayudarlo a criar a sus hijos. Greg también decía que la experiencia había cambiado radicalmente su perspectiva de lo que era importante en la vida. Mientras tuviese a sus hijos consigo, el éxito en su carrera ya no era tan importante para él. Sobre este cambio en sus valores, Greg decía que ahora trataba a las personas de manera diferente. Descubrió que reaccionaba frente a los otros con mucha más compasión, amor y perdón. Por ejemplo, ya no podía enfurecerse con las personas por nimiedades. Y luego Greg dijo algo tan fuerte que me atraganté al escucharlo. Refiriéndose a ese solo, tan a menudo triste y conmovedor, que está en el corazón de muchas óperas famosas, dijo: «Este es mi momento para cantar el aria. No he querido tener esta oportunidad, pero ahora aquí está. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a ponerme de pie para la ocasión?». Haber formulado las cosas de tal manera mostraba que ya estaba de pie.
Con la ayuda de su familia, sus amigos y su profunda fe religiosa, Greg reconstruyó su vida, terminó su libro y 2 años más tarde encontró un trabajo mejor. Cuando hablé con él no hace mucho, me dijo que todavía se sentía herido por lo que había pasado, pero también que muchos de los cambios positivos habían durado y que ahora estaba más alegre cada día con sus hijos de lo que estaba antes de la crisis. Durante décadas, la investigación en salud psicológica se concentró en el estrés y en sus efectos dañinos. Una preocupación central en la literatura de estas investigaciones ha sido siempre la resiliencia, los modos en que la gente supera la adversidad y el dolor. Pero solo en los últimos 50 años, los investigadores han ido más allá de la resiliencia y han empezado a concentrarse en los beneficios del estrés grave. Estos beneficios se suelen conocer colectivamente como crecimiento postraumático, en contraste directo con el desorden de estrés postraumático. Ahora los investigadores han estudiado a las personas que se enfrentan a varios tipos de adversidades, incluyendo cáncer, enfermedades cardíacas, SIDA, violaciones, asaltos, parálisis, esterilidad, incendios de hogares, accidentes de aviones y terremotos. Esos investigadores han estudiado cómo manejan las personas la pérdida de sus apegos más fuertes, hijos, esposos o compañeros y padres. Este gran cuerpo de investigación muestra que mientras traumas, crisis y tragedias llegan de 1000 formas, las personas se benefician con ellos de 3 maneras principales, las mismas de las que hablaba Greg. El primer beneficio es que ponerse a la altura del desafío revela sus habilidades escondidas, y apreciar estas habilidades cambia el concepto de sí mismo. Nadie sabe lo que realmente es capaz de soportar. Pueden decirse a sí mismos, moriría si perdiera a X, o nunca podría sobrevivir a lo que le está pasando a Y. Sin embargo, estas declaraciones son imaginadas sin razón por el jinete, que no tiene ni idea de lo que él y el elefante son realmente capaces de hacer. Si perdieran a X, o se encontraran en la misma posición que Y, sus corazones no detendrían sus latidos. En vez de eso, responderían al mundo tal como es, y la mayoría de sus respuestas serían automáticas. Las personas a veces dicen que están paralizadas o en piloto automático después de una pérdida terrible o un trauma. A pesar de que la conciencia queda gravemente alterada, de algún modo el cuerpo sigue en movimiento. Durante las siguientes semanas, algún atisbo de normalidad retorna a medida que uno se esfuerza para que la pérdida y las circunstancias alteradas tengan un sentido. Lo que no nos mata nos hace, por definición, un superviviente del que luego las personas dicen, nunca podría sobrevivir a lo que Y está pasando. Una de las lecciones más comunes que la gente aprende de la pérdida de un ser querido o de un trauma es que es mucho más fuerte de lo que pensaba. Pero esa tragedia, luego de esta nueva apreciación de sus fuerzas, les da confianza para afrontar futuros desafíos. Y no estamos hablando simplemente de buscar un revestimiento plateado para envolver las nubes oscuras. La gente que ha sufrido en una guerra una violación, un campo de concentración o una pérdida personal traumática suele parecer que queda inmunizada contra todo estrés futuro. Se recuperan más rápidamente, en parte porque saben que pueden manejarlo. Los líderes religiosos han predicado muy a menudo acerca de los beneficios del sufrimiento. Así San Pablo, por ejemplo, en la Epístola a los Romanos, o más recientemente el Dalai Lama. La persona que ha padecido las más duras privaciones puede plantar cara con mayor firmeza a las adversidades de la vida que la persona que nunca ha experimentado el sufrimiento. Desde este ángulo, por tanto, haber sufrido puede ser una buena lección para la vida. La segunda clase de beneficio se refiere a las relaciones.
La adversidad es un filtro. Cuando a una persona se le diagnostica cáncer o una pareja pierde un hijo, algunos amigos y familiares se ponen a la altura de la situación y encuentran cualquier modo para expresar su apoyo o su forma de ayudar. Otros se apartan, quizás inseguros sobre qué deben hacer o incapaces de sobrellevar su propia incomodidad con respecto a la situación. Pero la adversidad no solo separa a los amigos pasajeros de los verdaderos, fortalece las relaciones y abre los corazones de las personas hacia los otros. A menudo revelamos amor por quienes nos preocupamos y generalmente sentimos amor y gratitud hacia aquellos que se preocupan por nosotros en un momento de necesidad. En un gran estudio que valoraba la pérdida de un ser querido, Susan Nolen Hoek-Segma y sus colegas de la Universidad de Stanford encontraron que uno de los efectos más comunes de perder a un ser querido era que quien estaba afligido por la pérdida tenía una gran apreciación y tolerancia por las otras personas de su vida. Una mujer participante en el estudio, cuyo compañero había muerto de cáncer, explicaba: «La pérdida mejoró mi relación con otras personas porque me di cuenta de que el tiempo es muy importante y de que puedes gastar demasiado esfuerzo en considerar pequeños e insignificantes diversos eventos o sentimientos». Como Greg, esta mujer afligida vio que se relacionaba con los otros de una manera más amorosa y menos trivial a partir del trance. El trauma parece cortar la motivación para utilizar el ojo por ojo maquiavélico que hace hincapié en la promoción de sí mismo y de la competencia. Este cambio en la forma de relacionarse apunta a un tercer beneficio común. El trauma cambia las prioridades y la filosofía tanto hacia el presente, vivir cada día a tope, como hacia otras personas. Todos hemos escuchado historias sobre gente rica y poderosa que tuvo una conversión moral cuando se enfrentó con la muerte. En 1993 vi una de las más emocionantes de esas historias, escrita en las rocas de las afueras de la ciudad india de Bhubaneswar, donde pasé 3 meses estudiando su cultura y su moral. El rey Ashoka, después de asumir el control del imperio Maurya en la India central, cerca del año 272 después de Cristo, emprendió un viaje para expandir su territorio por conquista. Tuvo éxito y sometió con matanzas a muchísimas personas y reinos de su entorno. Pero después de una victoria horrorosamente sangrienta sobre el pueblo de Kalinga, cerca de lo que hoy es Bhubaneswar, se vio acosado por el horror y el remordimiento que había causado. Se convirtió al budismo, renunció a cualquier otra conquista por la violencia y dedicó su vida a la creación de un reino basado en la justicia y el respeto por el Dharma, la ley cósmica del hinduismo y el budismo. Escribió su visión de una sociedad justa y de sus reglas para el comportamiento virtuoso, e hizo que estos edictos fueran tallados en las paredes de roca por todo su reino. Envió emisarios hasta la misma Grecia para difundir su visión de la paz, la virtud y la tolerancia religiosa. La conversión de Ashoka la causó la victoria, no la adversidad. A pesar de todo, a menudo las personas se sienten traumatizadas, como indican investigaciones modernas con soldados, tanto por la matanza como por enfrentarse a la muerte. Como tantos otros que experimentaron el crecimiento postraumático, Ashoka experimentó una profunda transformación. En sus edictos se describió a sí mismo como un ser más indulgente, compasivo y tolerante con aquellos que no pensaban como él. Pocas personas tienen alguna vez la oportunidad de pasar de la matanza masiva a ser mecenas de la humanidad, pero muchos de los que se enfrentan a la muerte hablan de cambios en sus valores y perspectivas. Un diagnóstico de cáncer se suele describir como una llamada a despertar, un jaque a la realidad o un punto decisivo.
En esos casos, mucha gente considera cambiar de carrera o reducir el tiempo que pasa en el trabajo. La realidad a la que la gente despierta es a menudo que la vida es un regalo que ellos habían dado por seguro y que las personas importan más que el dinero. Cuento de Navidad de Charles Dickens capta una verdad profunda sobre los efectos de afrontar la mortalidad. Unos pocos minutos con el fantasma de las Navidades futuras convierte a Scrooge, paradigma del avaro, en un hombre generoso que se deleita con su familia, sus empleados y con los extraños que pasan por la calle. No quiero celebrar el sufrimiento prescribiéndoselo a todos, o minimizar el imperativo moral de reducirlo siempre que podamos. No quiero pasar por alto el dolor que emerge de cada diagnóstico de cáncer al expandir el miedo en toda la línea de amigos y parientes. Solo quiero establecer la proposición de que el sufrimiento no siempre es malo del todo para todas las personas. Generalmente hay algo bueno mezclado con lo malo, y aquellos que descubren este principio han encontrado algo muy precioso, una llave para el desarrollo moral y espiritual. Como William Shakespeare escribió, «Dulces son los usos de la adversidad, cual el sapo feo y venenoso, que aún así viste una joya preciosa en su cabeza». ¿Debemos sufrir? La hipótesis de la adversidad tiene una versión débil y una fuerte. En la versión débil, la adversidad puede conducir al crecimiento, a la fuerza, a la alegría y a la mejora de sí mismo, gracias a los 3 mecanismos del crecimiento postraumático descritos más arriba. La versión débil está bien sustentada por la investigación, pero tiene pocas implicaciones claras sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. La versión fuerte de la hipótesis es más perturbadora. Establece que las personas deben afrontar la adversidad para crecer y que algunos niveles de crecimiento y desarrollo solo son accesibles a aquellos que han afrontado y superado una gran adversidad. Si la versión fuerte de la hipótesis es válida, esta tiene profundas implicaciones sobre cómo debemos vivir nuestras vidas y estructurar nuestras sociedades. Significa que debemos aceptar más oportunidades y sufrir más derrotas. Significa que podemos ser peligrosamente sobreprotectores con nuestros hijos, ofreciéndoles vidas de seguridad insípida y demasiado consejo, mientras que les privamos de los incidentes críticos que les ayudarían a crecer fuertes y a desarrollar amistades más intensas. Significa que las sociedades heroicas, que temen más el deshonor que la muerte, o sociedades que se esfuerzan juntas a través de guerras, pueden producir mejores seres humanos que los que produce un mundo de paz y prosperidad en el cual las expectativas de las personas se elevan tan alto que se demandan unas a otras por daños emocionales. ¿Pero es válida la versión fuerte? A pesar de que muchas personas suelen decir que la adversidad les ha cambiado profundamente, hasta ahora los investigadores han recogido muy pocas evidencias de cambios de personalidad inducidos por la adversidad más allá de tales confesiones. Los resultados de la gente indicados en evaluaciones de personalidad son bastante estables en los últimos pocos años, incluso para personas que informan haber cambiado mucho durante ese tiempo. En uno de los pocos estudios que intentaron verificar los informes de crecimiento, preguntando a los amigos de las personas sobre estas, dichos amigos señalaron muchos menos cambios de los que las personas cambiadas habían informado. Estos estudios pueden, sin embargo, haber estado buscando el cambio en el lugar equivocado. A menudo los psicólogos se aproximan a la personalidad midiendo rasgos básicos tales como los grandes 5: neurosis, extroversión, apertura a experiencias nuevas, afabilidad, calidez, gentileza y rectitud.
Estos rasgos corresponden a datos sobre el elefante, sobre las reacciones automáticas de una persona ante varias situaciones. Son rasgos bastante similares entre gemelos criados por separado e indican que en parte están influidos por los genes, aunque también por cambios en las condiciones de vida o en los roles que uno desempeña, tales como convertirse en padre. Pero el psicólogo Dan McAdams ha sugerido que de hecho hay 3 niveles de personalidad y que se le ha prestado demasiada atención al nivel más bajo, es decir, a los rasgos básicos. Un segundo nivel de personalidad, características de adaptaciones, incluye los objetivos personales, mecanismos de defensa y de manejo de problemas, valores, creencias y preocupaciones típicas de las etapas de la vida, tales como la paternidad o la jubilación, que las personas desarrollan para tener éxito en sus roles concretos y en sus nichos de acción. Estas adaptaciones se ven influidas por rasgos básicos. Una persona con una neurosis alta tendrá más mecanismos de defensa. Un extrovertido confiará mucho más en las relaciones sociales. Pero en este nivel medio, los rasgos básicos de las personas sirven para encajar con hechos del ambiente de esa persona y de la etapa específica de su vida que está atravesando. Cuando esos hechos cambian, como después de perder a un esposo, las características sobre adaptaciones de una persona también cambian. El elefante puede ser lento para cambiar, pero el elefante y el jinete trabajando juntos encuentran nuevas maneras de avanzar día a día. El tercer nivel de personalidad es el de la historia de vida. Los seres humanos de todas las culturas están fascinados por las historias. Las creamos siempre que podemos. ¿Ven aquellas 7 estrellas en el cielo? Son 7 hermanas que una vez... No hay diferencia con nuestras propias vidas. No podemos evitar crearnos lo que McAdams describe como una historia que se desarrolla y que integra un pasado reconstruido, un presente percibido y un futuro anticipado en un mito de vida coherente y vivificante. Mientras el nivel más bajo de la personalidad recae mayoritariamente sobre el elefante, la historia de vida la suele escribir el jinete. Creamos nuestras historias a conciencia mientras interpretamos nuestros propios comportamientos y escuchamos los pensamientos que tienen los demás sobre nosotros. La historia de vida no es el trabajo de un historiador. Recuerden que el jinete no tiene acceso a las causas reales de su comportamiento, sino más bien un trabajo de ficción histórica repleto de referencias a eventos reales conectados por dramatizaciones e interpretaciones que pueden o no respetar el espíritu de lo que sucedió. Desde esta perspectiva de 3 niveles, queda claro por qué la adversidad puede ser necesaria para un desarrollo humano óptimo. La mayoría de las metas en la vida que la gente quiere alcanzar en el nivel de características de adaptaciones puede ser clasificada, como ha declarado el psicólogo Robert Emmons, en 4 categorías: trabajo y logros, relaciones e intimidad, religión y espiritualidad, y generación, dejar un legado y contribuir con algo a la sociedad. Si bien es cierto que generalmente es bueno tener metas que alcanzar, también lo es que no todas las metas son iguales. Emmons descubrió que las personas que se esfuerzan en primer lugar por los logros y por la riqueza son menos felices, en promedio, que aquellos cuyos esfuerzos se concentran en cualesquiera de las otras 3 categorías. La razón nos lleva de vuelta a las trampas de la felicidad y del consumo notable. Los seres humanos fueron moldeados por procesos evolutivos para perseguir el éxito, no la felicidad. Y por eso la gente persigue con entusiasmo metas que les ayudarán a ganar prestigio en competencias de suma 0. El éxito en estas competencias nos hace sentir bien, pero no nos brinda un placer duradero y eleva el listón para obtener cualquier éxito futuro. Sin embargo,
Cuando la tragedia nos golpea, nos deja fuera de la rutina y nos fuerza a una decisión. ¿Volver a esa rutina, es decir, a los asuntos habituales, o intentar hacer algo diferente? Hay una ventana de tiempo, solo unas pocas semanas o meses después de la tragedia, durante la cual estamos mucho más abiertos a realizar algo diferente. En este espacio, los logros a menudo pierden atractivo, incluso a veces parece que no tienen sentido. Si nos volvemos hacia otras metas, familia, religión o ayudar a los otros, escogemos el consumo no notable, normal, y los placeres obtenidos en este camino no están completamente sujetos a efectos de adaptación, la rutina. Debido a eso, el intento de alcanzar estas metas conlleva más felicidad, pero menos riqueza, en promedio. Muchas personas cambian sus objetivos en el despertar de la adversidad y deciden trabajar menos, amar y jugar más. Si en esos primeros meses entran en acción, hacen algo para que cambien sus vidas cotidianas, entonces los cambios pueden durar. Pero si no hacen nada para tomar una resolución, nunca debo olvidar mi nueva perspectiva en la vida, entonces pronto se deslizarán hacia los viejos hábitos y objetivos. El jinete puede ejercer alguna influencia en las bifurcaciones del camino, pero el elefante maneja la vida cotidiana respondiendo automáticamente al ambiente. La adversidad puede ser necesaria para el crecimiento porque nos fuerza a detener la aceleración en la carretera de la vida, permitiéndonos advertir qué senderos se ramificaban a lo largo del camino y pensar hacia dónde queremos dirigirnos realmente. En el tercer nivel de personalidad, la necesidad de adversidad es incluso más obvia. Necesitamos material interesante para escribir una buena historia. McAdams declaró que las historias versan fundamentalmente sobre las vicisitudes, y que si lo mejor que pueden inventar las personas es el momento en que sus padres se negaron a comprarles un coche deportivo en su 16º cumpleaños, nadie querrá leer sus memorias. En las miles de historias de vida que McAdams ha reunido, muchas se asocian con el bienestar. Por ejemplo, en La historia comprometida, el protagonista tiene el antecedente de una familia que lo apoya. Muy pronto queda sensibilizado por el sufrimiento de otros, es guiado por una ideología personal clara y apremiante, y en algún punto transforma o redime sus fracasos, errores o crisis con un resultado positivo que a menudo implica establecer nuevos objetivos que comprometen al yo con la ayuda hacia otros. La vida de Buda es un ejemplo clásico de este caso. En contraste, las historias de vida de algunas personas muestran una secuencia de contaminación en la cual los acontecimientos emocionalmente positivos se vuelven malos y todo se viene abajo. No es ninguna sorpresa que las personas que cuentan esas historias sean más proclives a la depresión. En efecto, parte de la patología de la depresión estriba en que, mientras cavilan, las personas depresivas revisan su vida narrativa usando las herramientas de la tríada negativa de Beck. Soy malo, el mundo es malo y mi futuro es oscuro. A pesar de que la adversidad que no es superada puede crear una historia de desolación depresiva, la adversidad sustancial puede ser necesaria para una historia llena de sentido. Las ideas de McAdams son profundamente importantes para entender el crecimiento postraumático. Sus 3 niveles de personalidad nos permiten pensar sobre la coherencia entre los niveles. ¿Qué pasa cuando los 3 niveles de personalidad no coinciden? Imaginemos una mujer cuyos rasgos básicos son la calidez y la sociabilidad, pero que se esfuerza por el éxito en una carrera que le ofrece pocas oportunidades de contactos cercanos con otras personas, y cuya historia de vida versa sobre una artista nata forzada por sus padres a seguir una carrera convencional. Su existencia es un desorden de motivos e historias mal combinadas, y puede ser que solo a través de la adversidad consiga hacer el cambio radical
que necesitaría para alcanzar la coherencia entre diversos niveles. Los psicólogos Ken Sheldon y Tim Kaiser han descubierto que las personas que son mentalmente sanas y felices tienen un nivel más alto de coherencia vertical entre sus metas. Esto es, los objetivos de niveles más altos, a largo plazo, y los objetivos de niveles más bajos, inmediatos, encajan bien juntos, por lo cual perseguir los objetivos a corto plazo implica avanzar en la búsqueda de objetivos a largo plazo. A menudo, el trauma conmueve el sistema de creencias y roba a las personas la sensación de sentido. Por tanto, esto fuerza a las personas a volver a reunir los pedazos y a menudo lo hacen usando a Dios o algún otro propósito elevado como principio unificador. Londres y Chicago aprovecharon las oportunidades provistas por sus grandes incendios para rehacer ciudades más grandiosas y más coherentes. La gente a veces también aprovecha esas oportunidades. Reconstruyen maravillosamente aquellas partes de sus vidas e historias de vida que nunca hubieran podido derribar por su propia voluntad. Cuando las personas informan haber crecido después de lidiar con la adversidad, pueden estar tratando de describir un nuevo sentido de coherencia interna. Esta coherencia tal vez no sea visible para los amigos de uno, pero se percibe como crecimiento, fuerza y sabiduría desde el interior. Benditos sean los creadores de sentido. Cuando a las personas buenas les suceden cosas malas, tenemos un problema. Ya sabemos que la vida es injusta, pero inconscientemente vemos el mundo a través de la lente de la reciprocidad. La ruina de un hombre malo, en nuestra evaluación parcial y moralista, no es un misterio. Lo merecía. Pero cuando la víctima era virtuosa, nos esforzamos en dar sentido a su tragedia. En un nivel intuitivo, todos creemos en el karma, la noción hindú de que las personas recogen lo que siembran. El psicólogo Mel Lerner ha demostrado que estamos tan motivados a creer que la gente obtiene lo que merece y que merece lo que obtiene, que a menudo culparemos a la víctima de la tragedia, particularmente cuando no podemos utilizar la justicia para castigar al perpetrador o compensar a la víctima. En los experimentos de Lerner, la necesidad desesperada de dar sentido a los acontecimientos puede conducir a las personas a conclusiones imprecisas, tales como que una mujer incitó al violador. Pero en general, la habilidad de otorgar sentido a la tragedia y luego encontrar un beneficio en ello es la llave que abre la puerta del crecimiento postraumático. Cuando el trauma nos aqueja, algunas personas encuentran la llave colgando de su cuello con las instrucciones impresas en ella. Otros deben defenderse por sí mismos y no lo hacen tan bien. Los psicólogos han dedicado un gran esfuerzo para comprender quién se beneficia con el trauma y quién queda abatido. La respuesta agrava la que ya era una gran injusticia en la vida. Los optimistas son más proclives a beneficiarse que los pesimistas. Los primeros son en su mayoría aquellas personas que ganaron la lotería cortical. Tienen una alta línea de base para la felicidad. Habitualmente ven el lado positivo de las cosas y encuentran con facilidad el lado bueno. La vida tiene una manera de hacer que el rico se vuelva más rico y el feliz más feliz. Cuando una crisis las aqueja, las personas la afrontan de tres maneras principales: mediante un enfrentamiento activo, emprendiendo una acción directa para arreglar el problema; una reevaluación, haciendo el trabajo interior, obteniendo los pensamientos correctos y buscando el lado positivo; o un enfrentamiento evitativo,
intentando embotar las reacciones emocionales, negando o evitando los acontecimientos o entregándose a la bebida, las drogas u otras distracciones. Las personas que tienen un nivel básico de rasgos de optimismo, el nivel 1 de McAdams, tienden a desarrollar un estilo de enfrentamiento, el nivel 2 de McAdams, que alterna entre el enfrentamiento activo y la reevaluación. Los optimistas esperan que sus esfuerzos valgan la pena, por lo cual van directos a resolver el problema. Pero si fallan, esperan que las cosas resulten lo mejor posible, y de esta manera solo buscan los posibles beneficios. Cuando los encuentran, escriben un nuevo capítulo en la historia de sus vidas, el nivel 3 de McAdams, una historia de continua superación y crecimiento. En contraste, las personas que tienen un estilo afectivo relativamente negativo, con más actividad en el frente derecho de la corteza que en el izquierdo, viven en un mundo con muchas más amenazas y tienen mucha menos confianza en poder manejarlas. Desarrollan un estilo de enfrentamiento que se apoya más en la evitación y en otros mecanismos de defensa. Trabajan más en manejar el dolor que en resolver el problema, por lo cual ese problema suele empeorar. Sacan la conclusión de que el mundo es injusto e incontrolable y que a menudo las cosas salen de la peor manera posible, tejiendo esta lección en sus historias de vida, donde contamina la narrativa. Si ustedes son pesimistas, probablemente se sientan tristes en este momento, pero no pierdan la esperanza. La llave del crecimiento no es el optimismo en sí. Dar sentido es lo que les resulta más fácil a los optimistas. Si pueden encontrar la manera de dar sentido a la adversidad y sacar de ella una lección constructiva, también pueden beneficiarse en el proceso. Y pueden aprender a ser creadores de sentido leyendo Opening Up de Jamie Pennebaker, quien comenzó su investigación estudiando la relación entre los traumas, tales como el abuso sexual infantil y los problemas de salud posteriores. El trauma y el estrés suelen ser malos para las personas, y Pennebaker pensó que la propia exposición de los mismos, hablando con amigos o terapeutas, puede ayudar al cuerpo al mismo tiempo que a la mente. Una de sus primeras hipótesis era que los traumas más vergonzosos, tales como ser violados, comparados con asaltos no sexuales, o perder un esposo por un suicidio en vez de por un accidente de coche, producirían más enfermedades porque las personas son menos proclives a hablar de tales hechos con otros. La naturaleza del trauma resultó ser, sin embargo, casi irrelevante. Lo que importó era lo que las personas hacían a posteriori. Aquellos que hablaban con sus amigos o con un grupo de apoyo estaban a salvo en gran medida de los efectos perjudiciales para la salud del trauma. Una vez que Pennebaker hubo encontrado una correlación entre el hablar y la salud, dio el siguiente paso en el proceso científico e intentó crear beneficios saludables, haciendo que la gente revelara sus secretos. Pennebaker pidió a la gente que escribiera sobre la experiencia más triste o traumática de sus vidas, preferentemente una de las que no hubiesen hablado con otros con gran detalle. Les dio muchas hojas en blanco y les pidió que escribieran 15 minutos en 4 días consecutivos. Se pidió también a un grupo de sujetos de control que escribieran sobre otro tema, por ejemplo, sus casas, sus ocupaciones cotidianas, durante ese mismo tiempo. En cada uno de sus estudios, Pennebaker obtuvo permiso de sus sujetos para obtener sus historiales médicos en algún momento futuro. Luego esperó un año y observó con qué frecuencia las personas de los dos grupos enfermaban. Las personas que habían escrito sobre sus traumas fueron al médico o al hospital menos veces al siguiente año. No creí en este resultado cuando lo escuché por primera vez.
¿cómo puede ser que una hora de escritura nos libre de la gripe 6 meses más tarde? El resultado de Pennebaker parecía apoyar una noción de catarsis de Freud pasada de moda. Las personas que expresan sus emociones, se desahogan o se descargan, son más saludables. Revisé la literatura sobre la hipótesis de la catarsis y comprendí que no había pruebas para aceptarla. Descargarse enoja a las personas, no las calma. Pennebaker descubrió que no se trata de la descarga, sino de crear sentido. Las personas de su estudio que usaban el tiempo de escritura para descargarse no se beneficiaban. Las personas que mostraban un discernimiento profundo de las causas y consecuencias del hecho en su primer día de escritura tampoco obtenían un beneficio. Ya habían dado sentido a las cosas. Las personas que hicieron un progreso en esos 4 días fueron las que mostraron un discernimiento creciente, pero su salud sí mejoró durante el año siguiente. En estudios posteriores, Pennebaker pedía a las personas que bailaran o cantaran para expresar sus emociones, pero estas actividades emocionalmente expresivas no aportaron beneficios de salud. Las personas tienen que usar palabras, y esas palabras tienen que ayudarlas a crear historias con sentido. Si pueden escribir una historia de esta forma, también pueden beneficiarse de la reevaluación, uno de los 2 estilos de enfrentamiento saludable, incluso años después de un acontecimiento. Pueden cerrar un capítulo de sus vidas que aún estaba abierto y afectaba a sus pensamientos, impidiéndoles avanzar hacia una narrativa más amplia. Cualquiera, entonces, puede beneficiarse de la adversidad, aunque un pesimista deberá dar unos pasos extra, algunos pasos conscientes e iniciados por el jinete para guiar al elefante poco a poco hacia la dirección correcta. El primer paso es hacer lo que pueden antes de que la adversidad les aqueje, es decir, cambiar sus estilos afectivos. Si son pesimistas, consideren empezar con la meditación, la terapia cognitiva o incluso con el Prozac. Esas 3 ayudas les harán menos propensos a tener reflexiones negativas, más capaces para guiar sus pensamientos en una dirección positiva y por eso más capaces para resistir futuras adversidades, crear sentido y crecer. El segundo paso es cuidar y construir una red de contención social. Tener 1 o 2 buenas relaciones de apego ayuda a los adultos tanto como a los niños y a los monos rhesus a afrontar las amenazas. Tener amigos en quienes confiar y que nos escuchen puede ser de gran ayuda para dar y encontrar sentido. Tercero, la fe religiosa y su práctica pueden ayudar al crecimiento, ya que ambas fomentan directamente la dotación de sentido. Las religiones proveen de historias y esquemas interpretativos para las pérdidas y las crisis y hacen crecer el apoyo social. Las personas religiosas tienen relaciones en sus comunidades religiosas y muchas mantienen una buena relación con Dios. Alguna parte de la felicidad y de los beneficios saludables de la religiosidad puede proceder del hecho de que muchas religiones alientan la confesión y la revelación de la confusión interior, ya sea con Dios o con una autoridad religiosa. Y por fin, no importa cuán bien o pobremente preparados estemos cuando el problema nos aqueje, en algún momento de los meses siguientes tomen un papel y empiecen a escribir. Pennebaker recomienda escribir continuamente 15 minutos al día durante varios días. No corrijan ese texto ni lo censuren. No se preocupen por la gramática o por la sintaxis. Solo sigan escribiendo. Escriben sobre lo que sucedió, cómo se sienten y por qué creen que se sienten así. Si no les gusta escribir, pueden grabarlo en una cinta. Lo importante es exteriorizar sus pensamientos y sentimientos sin imponer ningún orden sobre los mismos, pues así, tras unos días, es probable que emerja algún orden por sí mismo. Antes de que concluya su última sesión, asegúrense de haber hecho cuanto pudieron para responder a estas 2 preguntas.
¿por qué me pasó esto? ¿Y qué bien me puede aportar? Hay un tiempo para todo. Si la hipótesis de la adversidad es cierta, y si el mecanismo de beneficio tiene algo que ver con la creación de sentido y hacer que esos tres niveles de personalidad sean coherentes, entonces debería haber momentos en la vida en que la adversidad fuese más o menos beneficiosa. Quizá la versión efectiva de aquella hipótesis solo sea cierta durante parte del curso de una vida. Hay muchas razones para pensar que los niños son particularmente vulnerables a la adversidad. Los genes guían el desarrollo del cerebro durante la infancia, pero ese desarrollo también se ve afectado por el contexto del ambiente, y uno de los factores de ese contexto más importantes es el nivel general de seguridad frente a la amenaza. Los buenos cuidados de los niños pueden ayudar a ajustar el sistema de apego para hacer que sean más aventureros o audaces, pero incluso más allá de esos efectos, si el ambiente en que vive un niño es seguro y está controlado, entonces éste desarrollará en promedio un estilo afectivo más positivo y será luego un adulto menos ansioso. Pero si el ambiente ofrece amenazas diarias incontrolables, de depredadores, intimidaciones o violencia global, entonces el cerebro del niño se alterará, preparándose para confiar menos y estar más vigilante. Dado que la mayoría de la gente en las naciones modernas de Occidente realmente vive en mundos seguros donde el optimismo y las motivaciones para el acercamiento generalmente valen la pena, y dado que la mayoría de las personas que acuden a psicoterapia necesitan relajarse en vez de retener sus impulsos, probablemente para los niños sea mejor desarrollar los estilos afectivos más positivos o el rango más alto que sus genes les permitan. Es poco probable que las principales adversidades tengan muchos efectos beneficiosos, si es que tiene alguno, para los niños. Por otro lado, estos son capaces de recuperaciones sorprendentes y no se les daña con facilidad por culpa de un hecho único, incluso por el abuso sexual, como la mayoría de la gente cree. Las situaciones crónicas son mucho más importantes. Por supuesto, los niños necesitan límites para aprender a controlarse a sí mismos, así como sufrir bastantes fracasos para aprender que el éxito requiere de trabajo duro y persistencia. Los niños deberían ser protegidos y no malcriados. Las cosas podrían ser distintas para los adolescentes. Los niños más jóvenes conocen algunas historias sobre sí mismos, pero el esfuerzo activo y crónico de integrar el pasado propio, el presente y el futuro en una narrativa coherente solo se pone en marcha en la mitad de la adolescencia tardía. Esta declaración es apoyada por un hecho curioso sobre una memoria autobiográfica llamada la memoria de choque. Cuando se pide a personas de cualquier edad, mayores de 30 años, que recuerden los sucesos más importantes o vívidos de sus vidas, son desproporcionadamente más proclives a recordar sucesos que ocurrieron entre las edades de 15 y 25 años. Esta es la edad en que la vida de una persona florece. Primero el amor, luego la universidad y el crecimiento intelectual, y un poco más tarde vivir y tal vez viajar independientemente, así como el momento en que la gente joven, al menos en los países occidentales, toma muchas de las decisiones que definirán sus vidas. Si hay un periodo especial para identificar la formación, un momento en el que los sucesos vitales van a tener mayor influencia en el resto de la historia de vida, este es el momento. Por tanto, la adversidad, si es superada completamente, puede ser beneficiosa más que negativa a finales de la adolescencia o alrededor de los 20 años. La ética no nos permite hacer experimentos que induzcan el trauma en distintas edades, pero de alguna manera la vida ya ha hecho esos experimentos por nosotros. Algunos de los principales acontecimientos del siglo XX,
la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, afectaron a personas de distintas edades y el sociólogo Glenn Elder ha realizado análisis exhaustivos con información longitudinal compilada por las mismas personas durante muchas décadas para averiguar por qué algunos prosperan y otros se desmoronan después de la adversidad que los afecta. Elder resumió una vez sus hallazgos de esta manera. Hay una trama a través de todo el trabajo que he hecho. Los sucesos no tienen sentido por sí mismos. Esos sentidos derivan de la interacción con otras personas y otros grupos, así como de la experiencia en uno mismo. Los niños que pasaron por circunstancias muy difíciles generalmente salen adelante bastante bien. Elder descubrió que eso dependía mucho de la familia y del grado de interacción social de la persona. Cuando están integrados en grupos y redes sociales fuertes, tanto los niños como los adultos superaron las crisis y salieron mucho mejor del trauma, siendo más probable que se volvieran más fuertes y mentalmente más sanos que aquellos que afrontaron la adversidad sin ese apoyo social. Las redes sociales no solo redujeron el sufrimiento, sino que también ofrecieron caminos para encontrar sentido y propósito, como Durkheim concluyó de su estudio sobre el suicidio. Por ejemplo, la adversidad ampliamente compartida de la Gran Depresión ofreció a muchos jóvenes la oportunidad de hacer una contribución real a sus familias, encontrando un trabajo que les aportó unos dólares a la semana. La necesidad de las personas de unirse dentro de las mismas naciones para pelear en la Segunda Guerra Mundial parece haber hecho que los que la vivieron fueran más responsables y más conscientes de sus deberes cívicos, al menos en Estados Unidos, incluso si no intervinieron directamente en el esfuerzo que requería la guerra. Hay, sin embargo, un tiempo límite para la adversidad. Elder dice que la vida empieza a cristalizarse al llegar a los 30 años. Incluso algunos hombres jóvenes, a quienes la vida no les había sonreído antes de servir en la Segunda Guerra Mundial, con frecuencia dieron un giro a su existencia después. Pero las personas mayores de 30 años que afrontaron su primera prueba de vida real, por ejemplo, combatir en esa guerra o la ruina financiera en la Gran Depresión, eran menos resistentes y también era menos probable que crecieran a partir de esas experiencias. Por lo tanto, la adversidad puede ser muy beneficiosa para la gente de alrededor de 20 años. El trabajo de Elder está lleno de recordatorios de que la acción está en las interacciones, esto es, los modos en que la personalidad única de cualquier persona interactúa con los detalles de un suceso y su contexto social para producir un resultado concreto y con frecuencia impredecible. En el área de investigación conocido como desarrollo de los periodos de la vida, encontramos unas pocas reglas simples que siguen la fórmula X causa Y. Por tanto, nadie puede proponer un curso de vida ideal que sea beneficioso para todos con la adversidad cuidadosamente programada. Sin embargo, podemos decir que para muchas personas, particularmente para aquellas que superaron la adversidad a los 20 años, esta les ha vuelto más fuertes, mejores y hasta incluso más felices que lo que hubieran sido sin ella. Error y sabiduría. Espero no ser diferente de otros padres cuando tenga hijos, en el sentido de querer corregir las escrituras que surjan de sus frentes y de tratar de eliminarles toda adversidad. Aun si me convencieran de que un trauma experimentado a los 24 enseñaría a mi hija lecciones importantes y haría de ella una mejor persona, yo pensaría, bueno, ¿por qué no puedo enseñarle estas lecciones directamente? ¿No hay alguna manera de que ella pueda cosechar los beneficios sin pagar los costos? Pero una lección de la sabiduría del mundo es que las más importantes enseñanzas de la vida no se pueden impartir directamente. Marcel Proust decía, no recibimos la sabiduría,
debemos descubrirla nosotros mismos, después de un viaje a través de la selva que nadie puede hacer por nosotros, que nadie nos puede ahorrar, porque nuestra propia sabiduría es el punto de vista desde donde finalmente consideramos el mundo. Las investigaciones recientes sobre la sabiduría demuestran que Proust estaba en lo cierto. El conocimiento llega principalmente de dos maneras, una explícita y otra tácita. El conocimiento explícito son todos los hechos que se conocen y que nos pueden informar a conciencia, independientemente del contexto. Donde sea que yo esté, sé que la capital de Bulgaria es Sofía. El conocimiento explícito se enseña directamente en la escuela. El jinete lo recopila y archiva, listo para ser usado en futuros razonamientos. Pero la sabiduría está basada, según Robert Sternberg, un sobresaliente investigador de la sabiduría, en el conocimiento tácito. El conocimiento tácito es procesal, es el saber cómo antes que el saber qué. Se adquiere sin ayuda directa de otros y se relaciona con las metas que la persona valora. El conocimiento tácito reside en el elefante. Son las habilidades que éste adquiere gradualmente de la experiencia de vida y depende del contexto. No hay un conjunto universal de las mejores prácticas para entablar una relación romántica, consolar a un amigo o resolver un desacuerdo moral. La sabiduría, sostiene Sternberg, es el conocimiento tácito que permite que una persona mantenga en equilibrio dos conjuntos de cosas. Primero, la gente sabia es capaz de equilibrar sus propias necesidades, las necesidades de otros y las necesidades de las personas o cosas que están más allá de la interacción inmediata. Por ejemplo, las instituciones, el ambiente o las personas sobre quienes recaerán los efectos negativos más tarde. La gente ignorante lo ve todo blanco o negro, se apoya bastante en el mito del mal puro y se deja influir en gran manera por sus propios intereses. Los sabios son capaces de ver las cosas desde el punto de vista de otros, aprecian los matices y luego eligen o recomiendan un curso de acción que funcionará mejor para todos a largo plazo. Segundo, la gente sabia es capaz de equilibrar tres respuestas para distintas situaciones: la adaptación, cambiar el yo para ajustarse al ambiente; el moldeamiento, cambiar el ambiente; y la selección, elegir dirigirse a un nuevo ambiente. Este segundo equilibrio corresponde aproximadamente a la famosa oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Si ustedes ya conocen esta oración, entonces su jinete también la conoce explícitamente. Si ustedes viven esta oración, entonces su elefante también la conoce tácitamente. Y en definitiva, ustedes son sabios. Las ideas de Sternberg indican por qué los padres no pueden enseñar a sus hijos la sabiduría directamente. Lo mejor que pueden hacer es proveerles de una gama de experiencias vitales que hará que sus hijos adquieran el conocimiento tácito preciso para las distintas áreas de la vida. Los padres también pueden ser un modelo de sabiduría en sus propias vidas y poco a poco alentar a sus hijos a pensar sobre diversas situaciones, cotejar las perspectivas de los otros y lograr el equilibrio en tiempos duros. Propongo que protejan a sus hijos cuando son jóvenes, pero si esa protección se extiende hasta cerca de los 20 años, corren el riesgo de impedir tanto la entrada de la sabiduría y del crecimiento como la del dolor.
A menudo el sufrimiento hace que las personas sean más compasivas y les ayuda a lograr el equilibrio entre sí mismas y los otros. Con frecuencia, el sufrimiento conduce al enfrentamiento activo, el moldeamiento de Sternberg, al enfrentamiento de reevaluación, la adaptación de Sternberg, o a cambios de planes y direcciones, la selección de Sternberg. Por lo tanto, el crecimiento postraumático suele implicar el crecimiento de la sabiduría. La versión más dura de la hipótesis de la adversidad podría ser cierta, pero solo si añadimos varias advertencias. Para que la adversidad sea completamente beneficiosa, se debería producir en el momento adecuado, en la primera etapa de la adultez, en las personas adecuadas, aquellas que cuentan con recursos sociales y psicológicos para sobrellevar los desafíos y aprovechar los beneficios consecuentes, y en el grado adecuado, no tan grave como para que cause un trastorno por estrés postraumático. Cualquier curso de vida es tan impredecible que nunca podemos saber, en ningún caso en concreto, si un revés determinado podrá ser beneficioso a largo plazo. Pero tal vez sepamos lo suficiente como para permitirnos corregir algo de lo que está escrito en la frente de un niño. Seguid adelante y borrad algunos de esos primeros traumas, pero pensadlo 2 veces o esperad a futuras investigaciones antes de borrar el resto.